Buenos días. La liturgia en el día de hoy, 12 de noviembre de 2020, está tomada la primera lectura de la carta a Filemón, del apóstol Pablo a Filemón, del versículo 7 al versículo 20. Querido hermano, me alegró y animó mucho tu caridad, hermano, porque tú has aliviado los sufrimientos de los santos. Por eso, aunque tenga plena libertad en Cristo para mandarte lo que conviene hacer, prefiero rogártelo apelando a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión, que antes era tan inútil para ti y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizás se apartó de ti para que lo recobraras ahora para siempre y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí y si algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo un pagaré de mi puño y letra para no hablar de que tú me debes tu propia persona. Por Dios, hermano, a ver si me das esta satisfacción en el Señor. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 146. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda y transforma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tú, Dios, Sión, de edad en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 25. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo, que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Y esto lo podemos mirar en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 17, donde dice: el reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas, sino en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es el que nos llena nuestro corazón de paz, es el que llena nuestro corazón de tranquilidad, es el que llena nuestro corazón de amor, de misericordia, de compasión, para poder entender y para poder convivir con las demás personas.
en un mundo donde pues tenemos muchísimas dificultades con el trabajo, dificultades con el dinero, dificultades con la salud, dificultades en las relaciones personales, interpersonales, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, etc. Entonces, el Señor Jesús está diciendo a través de su palabra que el reino de Dios no vendrá de manera espectacular, ni avisará cuándo va a venir, porque el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Y ese reino de Dios entonces es cuando realmente el Dios de mi vida es Dios, el Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que Jesús vino a la tierra, murió, resucitó y ascendió al cielo y nos dijo: yo les dejo a mi Espíritu Santo, yo les dejo al Paráclito, yo les dejo al otro defensor, para que cuando yo me vaya, ese defensor les enseñe, les muestre, les revele lo que yo he querido decirles a través de la palabra. Por esa razón es que el Espíritu Santo, cuando nosotros empezamos a estudiar, a leer, a incorporar a nuestra vida la palabra de Dios, ese Espíritu Santo empieza a llenar nuestros corazones y nuestra vida de la presencia de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es el que nos trae conciencia de pecado. El Espíritu Santo nos hace entender cuando actuamos mal, cuando actuamos bien, cuando estamos pensando mal, cuando estamos haciendo cosas que no nos corresponden. Es el Espíritu Santo el que obra dentro de nosotros y es como un bombillo, como una alerta que nos dice en nuestra conciencia: ojo, eso está mal. Ojo, atención, atención, peligro, peligro, como cuando vamos a una clínica, en esa sección de rayos X, que vemos un faro rojo que dice: no se acerque, que esto aquí constituye un peligro. Entonces el Espíritu Santo es el que nos muestra a nosotros cuando nosotros estamos equivocados. Igualmente, cuando debemos hacer algo, Él es el que nos ilumina. Cuando nosotros oramos y le decimos: ilumíname para que yo haga lo correcto, para que yo diga, haga, piense de manera adecuada. Por eso es que entonces, aquí así como dice en la carta a los romanos, que no es ni comida ni bebida, sino es la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente la podemos sentir cuando realmente nos abandonamos en Dios y ponemos en sus manos todo lo que nosotros somos, toda nuestra vida, porque igualmente vamos a tener dificultades, igualmente vamos a tener problemas, igualmente vamos a tener muchas tribulaciones, enfermedades, vamos a tener muchas circunstancias de dificultad, pero para llenarnos de fortaleza necesitamos al Espíritu Santo. Y la palabra entonces nos está diciendo que ese Espíritu Santo no llega espectacularmente, porque es que Dios se encuentra en el silencio, Dios se encuentra en una brisa suave, Dios se encuentra en la caricia de una persona, en la palabra amable de una persona. Dios se encuentra en nuestro interior cuando nosotros somos testigos de ayudar a otra persona, de compartir con otra persona, de consolar a otra persona. Entonces, por eso es que no es espectacular, eso no es un concierto de que va a venir el rey. No, Dios entra a través de las personas de una manera, reitero, muy sencilla, muy suave, muy tenue, pero muy de fondo, muy arraigado en la vida de cada uno de nosotros. Lo que Él empieza, Él no lo deja sin terminar, sino que siempre concluye la obra de nosotros cuando lo dejamos entrar en nuestra vida, para que ese reino de Dios realmente siga creciendo poquito a poco, con mucha sutileza, con calmita en el interior de cada uno de nosotros. Y entonces aquí nos está diciendo entonces que nosotros tenemos que ir construyendo poquito a poco, de manera fuerte, pero sencilla, ese reino de Dios, porque Jesús entonces nos está diciendo que el reino de Dios está en medio de nosotros y que llegará un momento en que deseamos vivir con el Hijo del Hombre, pero no podremos, porque Él ya no va a estar acá. Él brilla como un relámpago, como una luz, pero antes tiene que padecer mucho. Así somos nosotros tenemos que pasar por muchas circunstancias, por muchas dificultades para poder conocer ese reino de Dios.
porque el reino de Dios es una puerta muy angosta donde muy poquitos entran. El reino de la perdición, el reino del mundo es una puerta muy ancha por donde caben todos. Entonces Dios es un Dios exigente, Dios es un Dios de orden, es un Dios de justicia, Él es un Dios que nos ama y que desea que nosotros lo conozcamos a Él para que realmente ese reino de Dios habite en el interior de cada uno de nosotros. Y así se va propagando a través de la familia, a través de la sociedad, a través del mundo, ese reino de Dios. Entonces, hay un reino de Dios que es el mundo mismo, hay un reino de Dios que empieza en nosotros, en nuestro interior, cuando nosotros entonces andamos en la fe, andamos en la palabra, andamos llenos en oración, andamos en rectitud, en honestidad, por cuanto ese reino de Dios llega a nosotros cuando está dentro de nosotros, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Hoy vamos a darle gracias al Señor Jesús por su palabra, por decirnos que el reino de Dios no es un reino de, de bulla, no es un reino de grandeza, no es un reino que va a llegar espectacularmente, sino es un reino que llega poco a poco, con mucha paz, con mucha tranquilidad, con mucha sutileza a nuestras vidas y que el reino de Dios está en nuestro interior, en cada uno de nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que ese Espíritu Santo que tú nos dejaste cuando fuiste, ascendiste al cielo, ese Espíritu Santo nos revele ese reino de Dios, que es la paz, el gozo y la justicia. Que ese Espíritu Santo nos traiga conciencia de pecado para poder pedir perdón y arrepentirnos de nuestros pecados, escuchar tu voz y poderla llevar esa palabra a la práctica en nuestra vida. Te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén